beautiful innocent people Tantos living jóvenes inocentes and enjoying their lives que viven y disfrutan de sus vidas, by evil losers disfrutaban, in life. murieron por alguien terrible. I won't call them monsters No los llamaré monstruos because they would like that term. porque les gustaría ese término. They would think it's a great name. Pensarían que es un gran nombre. I will call them Los from now llamaré on a partir de ahora losers perdedores, because that's what they are. They're losers. porque eso es lo que son perdedores. And we'll have more of them. Y habrá But they're losers. más de ellos, pero son perdedores, recuérdenlo. Parte de las palabras de Donald Trump. Conectamos nuevamente con Londres, en donde se encuentra Gerardo Lemos. Gerardo, nos llegan dos nuevas informaciones. Una, que la cantante Ariana Grande suspendió todos sus conciertos en Manchester, y además que la reina Isabel II participó también en un acto en honor a las víctimas. Muy buenas tardes. ¿Y qué detalles nos puedes dar? Efectivamente, María Alejandra, me encuentro aquí al lado del Palacio de Westminster y efectivamente una fuente muy cercana a Ariana Grande le ha dicho y le ha confirmado a CNN que ella ha cancelado su gira por el momento. Es obviamente que se iba a suceder esto después de lo trágico que pasó ayer con ese ataque que el Estado Islámico se lo ha dado a conocer en su agencia de noticias de ellos. Y bueno, también la reina Isabel hace muy pocos minutos salió y tuvo un momento de silencio junto a su guardia. Y también tenemos que recordar que hubo un comunicado de prensa de la reina Isabel en horas de la mañana que dijo que fue un acto de barbarie. Y lo que estamos viendo en este momento es de que hay, como mencioné anteriormente, una tensa calma. Faltan 30 minutos para terminar la jornada laboral, pero seguimos viendo gente caminando en Londres. Obviamente muchísima seguridad, y también la policía de la ciudad ha dicho que reforzará la seguridad, en especial porque se viene, María Alejandra, eventos deportivos muy importantes en esta semana. El sábado se juega la final de la FA Cup, que es un partido muy importante, especialmente porque se enfrentan dos equipos tradicionales de la ciudad de Londres. Se enfrenta el Arsenal del barrio de Islington del norte y el Chelsea del barrio del sur, y se va a jugar ese partido en el área de Wembley. El sábado, ese será el sábado. El domingo será otro partido en el área del sur de Twickenham, un área también muy concurrida y muy histórica porque esta es la casa de la rosa del equipo de rugby de Inglaterra. El domingo ellos abren su temporada oficial de verano de partidos, como ellos les llaman, los exámenes. Y también tenemos que recordar que el 3 de junio se va a jugar la final de la Champions League. Y bueno, estuvimos de nuevo caminando por las calles aquí de Westminster y pudimos hablar con otro personaje, otro visitante de la ciudad de Londres, y esto fue lo que nos dijo. Hasta este momento he visto hay bastante fuerza de seguridad y parece que todo está controlado. La verdad es que hay bastante seguridad. Hemos estado todo el día viajando en metro y no hemos visto nada fuera de lo común, pero parece que la gente está tranquila, la verdad. La seguridad reforzada en esta área. Y bueno, esto es todo lo que tenemos por el momento, María Alejandra. Seguiremos informando minuto a minuto todo lo que pase en la ciudad de Londres. Volvemos contigo. Muchísimas gracias, Gerardo Lemos, desde la ciudad de Londres, como nos acaba de comentar. Y vamos ahora con Sergio Altuna. Él es investigador especializado en yidaísmo e islamismo y nos acompaña esta mañana desde Madrid. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes para ti. Hey, un placer saludarles. Buenos días. Buenos días, buenos días. Sergio, bueno, Gerardo nos hablaba de las medidas de seguridad que se piensan tomar. Hay distintos eventos deportivos, una Ariana Grande suspendiendo el resto de sus conciertos. Recordemos que esto ocurrió a las afueras del lugar donde se presentaba en el Manchester Arena en el primero de sus 3 conciertos. Se refuerzan las medidas de seguridad. Está una investigación en este momento andando. Se sabe de un detenido. ¿Qué tanto más se puede hacer para evitar otro ataque como este? Bueno, lo cierto es que los grupos islamistas yihadistas, el salafismo yihadista,
lleva tiempo alentando a sus seguidores para que digamos, en su nombre realicen operaciones o atentados terroristas contra lo que consideramos soft targets, ¿no? Los objetivos blandos. Este tipo de objetivos, como las agrupaciones de mucho público, etcétera, etcétera, son muy difíciles de proteger. Y lo cierto es que, como bien sabemos, la seguridad al 100% no existe. Sin embargo, creo que Scotland Yard y el MI5, servicios secretos británicos, llevan comunicando muy claramente, muy transparentemente todas sus actividades a lo largo de este año, y creo que se han desarticulado al menos entre 10 y 13 atentados terroristas de amplitud, por lo cual, en fin, esto debería tranquilizarnos y esperemos que este tipo de hechos trágicos continúen siendo excepcionales y no se conviertan en la norma general. Sergio, te voy a hacer una pregunta que he visto constantemente en las redes sociales cada vez que hay un ataque como este, porque lamentablemente hay que decir que no son poco comunes. ¿Hasta cuándo? Bueno, el salafismo yihadista es una ideología, y la verdad es que como ideología debe combatirse. Evidentemente, lo que sus partidarios denominan el califato ya se ha desmembrado y está a punto de colapsar por completo. Sin embargo, ¿qué debemos esperar del futuro? Lo cierto es que nuestros esfuerzos deberían ir orientados a generar una contranarrativa potente, puesto que la suya, como bien sabemos, su propaganda, su difusión son enormemente, enormemente avanzadas, fuertes, enormemente modernas, bien dirigidas a un público o a diferentes públicos. Nuestros esfuerzos desde luego deberían ir en la dirección de combatir la ideología, eliminar las diferencias entre los pueblos, hermanarnos cada vez más, etcétera, etcétera, si lo que queremos es a largo plazo deshacernos de lacras como esta en la sociedad. Sin embargo, lo cierto es que a corto plazo no van a desaparecer, no se deben hacer conjeturas, porque no va a ser así. La eliminación del grupo terrorista Estado Islámico en Siria o en Irak o en otros lugares de la tierra, puesto que existe, no va a terminar con la amenaza yihadista en general. Y voy a utilizar esa palabra que tú dijiste hace instantes. Es cierto que se está desmembrando este grupo, pero tenemos un grave problema, que más allá que lo estén desmembrando, en su zona de operación, en su base, muchos sabemos, por supuesto, en el Medio Oriente, Raqqa, lo que ha pasado, Siria, que este conflicto en Siria tampoco contribuye, por supuesto, con la lucha contra este grupo terrorista, pero están estos que llaman lobos solitarios algunos, o soldados, que inclusive hay personas que lo diferencian. Más temprano Andrés nos explicaba también un poco lo que significaba uno y lo que significaba el otro. Pero lo cierto es que, pues no importa cómo se hagan llamar ellos, están regados en muchas partes del mundo, y específicamente lo hemos visto en los últimos tiempos en Europa. Por supuesto, siempre hay gente desarraigada, con sentimientos de ira frente a incluso la sociedad que le vio nacer, aquella que le intentó dar todo. Sin embargo, yo no soy muy partidario del uso del término lobos solitarios o actores solitarios, puesto que, como ya se ha podido constatar a través de diferentes estudios, el 90% aproximadamente de todas aquellas acciones terroristas que han tenido lugar fuera de los campos de dominio del mal llamado califato no han sido llevadas a cabo, mejor dicho, sí han sido llevadas a cabo quizá por un solo individuo, pero sí guiado por control remoto o aconsejado o teledirigido. En fin, la terminología es variada y dependiendo de la escuela, varía. Pero pocas veces, en muy pocas ocasiones, una persona o dos personas solas son capaces de autorradicalizarse, agenciarse armas, sobre todo aquí en Europa, explosivos, etcétera, etcétera, para poder gestionar todas las etapas, y créame, son bien complicadas, gracias a Dios, por la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es bien complicado tener acceso a todo lo necesario para llevar a cabo un atentado de gran amplitud. Es cierto que existen excepciones, pero yo no soy partidario de utilizar el término lobo solitario. Es más quizá un término de la prensa que de nuestro campo de especialidad, por así decirlo.
De hecho, coincides en eso entonces con Andrés Ortiz, quien estuvo con nosotros un poco más temprano y decía que lo correcto pues era más llamarlo soldado, precisamente por esa guía que podían tener. Pero te voy a decir sinceramente, Sergio, me preocupa por un lado escuchar que dices, vamos a ver, déjame ver si me explico bien. Qué bueno que hayan medidas que cada vez le hagan más difícil a estas personas, a estos soldados, acceder, conseguir estos explosivos, fabricar estos dispositivos, pero pareciera, y eso es lo que me preocupa, que fuese fácil, que fuera cada vez más fácil, porque lamentablemente vemos este tipo de actos que se repiten. ¿Qué tienen que hacer las autoridades puntualmente? ¿Qué hace falta para que se logre una lucha realmente en unión contra el terrorismo? Usted ha mencionado la palabra clave es la unión. Si nos limitamos a Europa, la legislación tiene que seguir avanzando, la legislación comunitaria, para que sea igual en todos los países y sea de común acuerdo. Mientras que en unos países se permitan ciertas cosas y en otros no, desde luego va a ser muy complicado gestionar la amenaza con más garantías de lo que lo hacemos ahora. Estoy de acuerdo con lo que comentaba el compañero Ortiz, en que los lobos solitarios, desde luego, es muy difícil que sean solitarios. Parecen solitarios el primer día cuando no se tienen datos y se hacen conjeturas, demasiado rápidas, pero según se va teniendo acceso a más información y se va tirando del hilo, por decirlo de alguna manera, la verdad suele acabar apareciendo y son menos solitarios de lo que parecía. Por lo que respecta a las, a la creciente, ola de atentados en Europa. Es cierto que los atentados en Europa crean, o en Europa, en Occidente, ¿de acuerdo? Crean un mayor impacto y es efectivamente uno de los objetivos que los terroristas buscan. Sin embargo, no debemos de dejar de prestar atención a aquellos sitios, aquellos lugares quizá más alejados de los focos mediáticos, donde el terrorismo sí que es una realidad diaria, donde mueren musulmanes, que por supuesto son y siguen siendo y lo han sido siempre el objetivo número uno de los atentados terroristas y las víctimas, más numerosas, y no debemos de concentrarnos o de mirar simplemente la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sin embargo, le reitero que las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países europeos colaboran cada vez de manera más estrecha. Cada vez los procedimientos son más rápidos y seguramente, de ello dependa y en ello redunde nuestra seguridad.